La fracción del Partido de Liberación Nacional va a respaldar esta propuesta o esta solicitud para que permitamos el atraque de estos equipos y de estos barcos y otros equipos también de helicópteros, etcétera, tal y como está solicitado. Nosotros creemos que Costa Rica, que es un país que no tiene ejército, debe fortalecer sus relaciones con organismos y con otros países que tienen una capacidad policial muchísimo más desarrollada que la nuestra. El combate del narcotráfico no es un tema nacional, es un tema internacional. El narcotráfico no lo puede combatir una nación, debe ser el contexto de los países que nos unamos para poder combatir y erradicar de la faz de nuestras tierras este flagelo que tanto nos afecta en lo económico, en el futuro de nuestros jóvenes y por supuesto en la seguridad ciudadana en general. Desde esa perspectiva, el sumar nosotros esfuerzos con el gobierno de los Estados Unidos nos pone en una condición de privilegio, porque ¿qué más puede aplaudir la sociedad costarricense y el pueblo de Costa Rica que tener el apoyo de una nación como los Estados Unidos para que podamos de manera unida combatir este terrible mal que aqueja a estos países? Mientras Costa Rica sigue estando entre los países productores y los países consumidores, nosotros vamos a seguir siendo una tentación de operar como puente para que por aquí trasiegue la droga y por supuesto para que también nos veamos expuestos a los problemas de lavado de dinero y la llegada de capitales que no queremos ver en la sociedad costarricense. Por eso la fracción del Partido de Liberación Nacional apoya todos los mecanismos de intercambio de información financiera para combatir el lavado de dinero y la movilización de los capitales contaminados con la droga. Y por supuesto, siendo además un país en el que no tiene ejército y que recibamos y tengamos la posibilidad de trabajar de manera conjunta con un país amigo como los Estados Unidos, para nosotros debe ser más bien motivo de regocijo y como diputados debemos de proceder a dar su aprobación. Es importante que nosotros tengamos muy presente que a lo largo de los años Costa Rica ha desarrollado una relación de hermandad y de lazos fuertes con el gobierno y con el pueblo de los Estados Unidos. Sigue siendo nuestro principal socio comercial, sigue siendo una nación con la cual nosotros tenemos lazos que nos unen en la visión de la libre empresa, en la visión de los derechos de las personas, en la visión de la tutela de los derechos individuales, en la visión del respeto a la división de poderes, en la visión del respeto al Poder Judicial independiente. Y desde esa óptica, fortalecer esos lazos entre Costa Rica y los Estados Unidos debe ser sin duda uno de los pasos a seguir y a dar por parte de la Asamblea Legislativa. Es por esa razón que la fracción del Partido de Liberación Nacional ha apoyado estas mociones para que podamos verlas y votarlas sin mayor dilación, y hoy apoyamos la presentación de esta propuesta y de las que en un futuro podamos tener para fortalecer esos lazos de unión y de combate al narcotráfico. Además, es importante que tengamos presente que para muchos de los narcotraficantes y de las organizaciones criminales internacionales, pensar en que hay un país que no tiene ejército puede convertirse en un llamativo para buscar meter sus raíces y sus tentáculos en Costa Rica. Pensar en que somos un país que no tiene ejército podría hacer creer que es fácil poder llegar aquí e instalarse y establecerse y ocupar el territorio de Costa Rica para estar dedicados a estas sucias actividades. Es por eso que se vea que un país como Costa Rica, civilista, respetuoso del derecho, que no tiene ejército, pero sí mantiene cuerpos policiales, tiene la posibilidad de realizar acciones conjuntas
con un país como los Estados Unidos, mucho más avanzado que nosotros en equipo, mucho más avanzado que nosotros en tecnología, mucho más avanzado que nosotros en conocimiento y en inteligencia sobre estos temas, nos da una fortaleza importante para lucir frente a los narcotraficantes como una nación que no va a permitir que estén en nuestro territorio. Y yo quiero hoy decir con la mano en el corazón que ojalá que esa sea también la línea del gobierno de la República y que ojalá que el gobierno de la República también camine por ese campo de poder lograr fortalecer estos lazos. Y digo esto porque muchas veces cuando se trata de política internacional se recurre a un doble discurso, a decir unas cosas en su momento y después a decir y hacer cosas diferentes. Y esto precisamente ha sido una de las características que ha tenido la administración de don Luis Guillermo Solís. En otras oportunidades y con ocasión de la discusión del presupuesto ordinario de la República, hablé sobre ese lenguaje diferente que se tiene un día y otro también por parte de la administración Solís Rivera, de que un día se va a los organismos internacionales y se les dice que se va a hacer un ajuste en las finanzas públicas por el lado del gasto y por el lado de los ingresos, y a la mañana siguiente se viene a pedir a esta Asamblea Legislativa que se apruebe un presupuesto sin ningún tipo de recorte y que más bien significa un crecimiento en las erogaciones del Estado del 19%. Ahora acabamos de verlo también con el tema del Código Procesal Laboral, en donde la administración Solís Fallas ha presentado un doble discurso, en donde le dice y se compromete con el Partido Unidad Social Cristiana de que no se levantará el veto durante estos 12 meses que vencen el próximo 30 de abril y en el mismo día, a horas diferentes, se compromete con el Frente Amplio en que va a proceder a levantar el veto a la reforma procesal laboral, de que se le dijo al sector productivo a partir de abril, cuando se ganaron las elecciones por parte de don Luis Guillermo, de que el veto no iba a ser motivo de una transacción político-partidista, y finalmente se convirtió en una transacción político-partidista. Ese doble lenguaje, eso de ofrecerle dos cosas distintas y contradictorias a dos grupos, hace que llegue un momento en el que la jarana salga a la cara. O sea, no se puede mentir, no se puede servir a dos amos, no se puede decir a un grupo que algo es negro y a otro grupo que algo es blanco, cuando en algún momento ambos grupos van a estar presentes y tendrá que decirse si era negro o era blanco, pero no se puede continuar con el doble discurso, no se puede continuar con el engaño. Y esto es casualmente lo que hemos visto que sucedió ahora con la reforma procesal laboral. Llegó el momento en que el gobierno de la República tuvo que afrontar la verdad. Y afrontar la verdad fue decirle al Partido Unidad Social Cristiana: nuestra promesa de que el veto no se levantaría antes del 30 de abril simplemente fueron cantos de sirena. Y no es un tema que nosotros vayamos a honrar, y por lo tanto vamos a respetar el compromiso que asumimos con el Frente Amplio y vamos a irrespetar el compromiso que asumimos con el Partido Unidad Social Cristiana. Así no se puede gobernar. No se puede gobernar diciéndole a diferentes grupos lo que los grupos quieren oír. No se puede gobernar mintiéndole a la gente. No se puede gobernar asumiendo compromisos contradictorios, porque al final la jarana sale a la cara. Y cuando la jarana sale a la cara, el precio que se paga es un precio muy alto, que afecta la credibilidad de un gobierno y del presidente y de las autoridades de ese gobierno. Y que construir una credibilidad es muy difícil, pero una vez que se pierde, volverla a construir es prácticamente imposible. Y es lo que hoy en día vemos con las diferentes manifestaciones de la sociedad costarricense en contra del gobierno de don Luis Guillermo Solís. La gente empieza a ver que definitivamente las expectativas levantadas no son las expectativas que se están llenando. Lo que vemos hoy en día en redes sociales, lo que vemos en los programas de libertad de opinión de la gente, lo que vemos en los chistes, en las canciones de Él me mintió, es ni más ni menos que lo que empieza a generarse y a crecer como una bola de nieve en la sociedad costarricense,
que le va a terminar de pasar por encima al gobierno de la República. Y hoy en día nosotros vemos con tristeza este proceso que ha vivido la sociedad costarricense y que tiene un único responsable, el gobierno de la República, y que tiene una única razón: ofrecer dos cosas distintas y contradictorias a dos grupos, a sabiendas de que en algún momento llegaba la hora de la verdad y había que quedar mal con alguien. Nosotros, en lo personal, con respecto a la reforma procesal laboral, como Partido de Liberación Nacional hemos sido transparentes de que la vemos como un proyecto que Costa Rica necesita. Da tristeza cuando uno ve que una persona es despedida sin justa causa y tiene que esperarse 5 o 6 años para que le paguen sus prestaciones, y que un patrono inescrupuloso se salga con la suya y pueda tener esa plata durante 5 o 6 años y venírsela a pagar a un trabajador, cuando ya eso no se puede llamar auxilio de cesantía. Se puede llamar lotería, se puede llamar ahorro obligatorio, se puede llamar de diferentes razones, pero no auxilio de cesantía, porque 6 años ya ese trabajador por alguna vía tuvo que haber superado el problema de haber estado sin trabajo y el auxilio de esa cesantía que necesitó. Nosotros no podemos avalar esas decisiones. Recuerden que una de las grandes cosas que reconocemos los liberacionistas a nuestro líder, don José Figueres, fue el haber defendido las conquistas sociales que había dejado el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora y la iglesia encabezada por el entonces arzobispo Monseñor Sanabria. Recuerden ustedes cuando en uno de los encuentros de don Pepe, cuando ya la revolución estaba con el triunfo inminente y algunos sectores de la oligarquía se reúnen con él y le dicen: don Pepe, nosotros reconocemos su triunfo y usted a partir de ahora es el jefe de gobierno o el presidente de Costa Rica. Lo que queremos es que se deroguen las ventajas sociales que promulgó la administración anterior. La respuesta de don Pepe fue: yo no vine a levantarme en armas para defender los derechos y privilegios de la oligarquía. Y don Pepe dijo: no tengo nada que hablar con ustedes porque las garantías sociales van a quedar vigentes. De tal manera que si algo llevamos en el ADN los liberacionistas es precisamente el respeto a esas luchas sociales. Y me han oído ustedes a mí en esta Asamblea Legislativa ya varias veces decir que una de las frases más lindas y poco conocidas que se conocen de don Pepe es cuando le preguntan y le dicen, ya a pocos años antes de su muerte, y le preguntan y le dicen: don Pepe, ¿qué fue lo grande de la revolución? Don Pepe dice: la revolución fue grande por las cosas que hicimos y por las cosas que no deshicimos. Y se refería a las cosas que hicimos, como fue la abolición del ejército, en su momento la nacionalización bancaria y muchas de las otras decisiones que se tomaron en ese momento, y las cosas que no deshicimos se refería a la reforma social que se había dado y que él la respetó y la fortaleció. Es por eso que los liberacionistas vemos ni más ni menos que con buenos ojos la existencia de una nueva legislación laboral que traiga justicia al sector de los trabajadores y también de los patronos en Costa Rica. Por supuesto, creíamos y creemos que se deben de hacer algunos ajustes básicamente en el campo de las huelgas en los servicios públicos y de los requisitos mínimos para las huelgas en el sector privado. Pero no podemos más que estar a favor de que esa legislación pueda llegar a estar vigente en Costa Rica. Lo que sí no podemos estar de acuerdo es que se hiciera por esos mecanismos que han dejado una herida fuerte en los diferentes grupos de la sociedad costarricense y en los diferentes partidos políticos. Aquí nosotros somos como un matrimonio. Nos acostamos en la noche y nos levantamos en la mañana y nos volvemos a ver las caras. Nos vamos a las 6 de la tarde y al día siguiente venimos y nos volvemos a ver las caras. Por eso es que si algo hay que fortalecer es las buenas relaciones y la transparencia entre los diferentes grupos y fracciones políticas. Y la herida que ha quedado aquí frente a un gobierno que empeñó su palabra a dos partidos con posiciones diferentes y que al final le faltó la palabra a uno de esos partidos,
deja una herida en el seno de esta Asamblea Legislativa que ojalá pueda ser fácil y rápido de cicatrizar, pero que creemos que va a marcar las cartas de una manera tal que será muy difícil poder seguir teniendo aquí acuerdos, seguirnos viendo a la cara, vernos a los ojos y poder creernos unos y otros. ¿Qué hará el próximo jefe de fracción del Partido Unidad cuando el presidente de la República le haga una propuesta y le haga una promesa de que va a respetar o va a asumir una posición determinada? ¿Cómo va a poder creerle el jefe de fracción del Partido Unidad a ese presidente? ¿Y cómo podríamos nosotros creerle cuando vimos que sin empacho alguno se le dijo una cosa a finales de abril a un partido y sin empacho alguno se hizo otra muy diferente a mediados de diciembre? Y reitero, no hay valor más importante en el campo de la política que la credibilidad en la palabra, porque aquí no hay reglas que nos obliguen, aquí no hay reglas que digan cómo son las cosas, porque es parte de la libertad que tiene cada quien para poder actuar y tomar decisiones. Es por eso que lo que tiene más valor en este recinto y por supuesto en la vida política es la palabra que se empeña, la palabra que se compromete, lo que se dice y que se sabe que cuando se dice se va a cumplir. Y esa es una herida que por supuesto va a dejar una cicatriz importante en esta Asamblea Legislativa. Y la otra pregunta es, ¿para qué? ¿Quién dice que la habilidad política es el que miente, que es más hábil, el que miente mejor o el que miente más? ¿Quién dice que la habilidad política es engañar? ¿Quién dice que la habilidad política es levantar una expectativa? La habilidad política es precisamente tener la capacidad de no comprometerse a algo que después no se va a cumplir, tener la capacidad y la habilidad para poder salirse de esa esquina donde lo quieren comprometer a usted en algo que usted sabe que no va a poder cumplir. Y es por eso que es triste que se esté desperdiciando esa influencia política, ese 1.300.000 costarricenses que con tanta vehemencia se hablaba de que habían dado un respaldo a esta administración y que vemos cómo se ha venido erosionando, y en las últimas encuestas ya se marca como el gobierno y el presidente que más rápidamente ha perdido el respaldo popular en cosa de meses que registra la historia de Costa Rica. Pero además de eso, nos queda todavía una agenda en muchas áreas muy difíciles de poder implementar, ni qué decir la agenda fiscal. Pero si tampoco podemos creer cuando se dice que se va a recortar el gasto y no se cumple, ¿cómo podemos entonces nosotros avalar proyectos fiscales que vienen a aumentarle los impuestos al pueblo de Costa Rica y bajo la promesa de que esos impuestos serán para ser bien utilizados, cuando ya hemos visto que en la primera oportunidad que tuvo este gobierno de tomar una decisión en materia presupuestaria, lo que hizo fue gastar a manos llenas? Y hay que tener presente que cuando usted está frente a un comprador compulsivo, esa persona no va a cambiar porque usted le dé más dinero. Al contrario, cuanto más dinero le dé, más va a gastar. Igual cuando se está frente a un consumidor compulsivo, a un gobierno que gasta compulsivamente, cuanto más dinero le dé usted, más va a encontrarse que ese gobierno va a seguir gastando. Y es triste, y con esto termino, presidenta, que estemos cerrando el año 2014 con una deuda en el cumplimiento de su palabra, con un cuestionamiento a cuáles realmente son los alcances de una promesa y un compromiso presidencial, porque lo que nos espera para el 2015, sin lugar a dudas, luce que va por un camino bastante empinado para Costa Rica. Muchas gracias.